Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Simi Chat. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y bueno, pues actualmente nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Por favor, conéctense al programa. Bienvenidos a todos los que ya están aquí con nosotros. Por favor, ayúdenos a compartir el programa para poder llegar a más personas con este contenido. Nos pueden encontrar en Facebook, en la página de Simi Radio. Desde ahí pueden compartir el link y también pueden entrar a nuestra página del CIMISAE, antes Centro Nacional de Diagnóstico. Eh, Compartan el programa, por favor, y también nos pueden encontrar en YouTube, de igual forma en el canal Simi Radio. Bienvenidos, yo soy la psicóloga Liliana Peniche. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta de estar con ustedes. Bienvenidos. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema que puede ser difícil, pero tiene que ser hablado, sobre todo por parte de nuestra comunidad, por parte de nosotros como psicólogos. Y para ello, pues hemos invitado al psicólogo Víctor de Gante. Hola, Víctor, bienvenido. Hola Lili, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Víctor, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Sí, no, gracias a ti, por invitarme y pues me da mucho gusto estar aquí, sobre todo para hablar de un tema tan importante y tan complejo a la vez, ¿no? Ujú. Ujú. Así es difícil de tocar este tema, pero bueno, pues actualmente hemos visto que ha incrementado mucho pues el fenómeno de los suicidios en la Ciudad de México y bueno, también alrededor del mundo. Entonces vamos a platicar un poco para que, bueno, pues para quitar un poco de tabú a este tema y para que en algún momento, si ustedes conocen a alguien que pudiera estar en riesgo suicida, que ha tenido alguna ideación o si ustedes han pasado por esta experiencia con algún familiar cercano, pues puedan tener un poco de conocimiento acerca de las herramientas para salir adelante. Bueno, les voy a platicar brevemente un poco acerca de nuestro invitado. Víctor Miguel Ángel de Gante Soto es Ujú. psicólogo clínico conductual y bueno, él es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en lugares como Solución Terapéutica, igual es un trabajo en línea, trabaja con las emociones, ha trabajado con niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y bueno, pues ha trabajado también como docente. Actualmente es psicólogo en CIMISAE y Víctor hizo su tesis en aproximación, bueno, su tesis fue aproximaciones del fenómeno suicida en México a partir de diversas disciplinas del conocimiento y bueno, tuvo mención honorífica eh, por su tesis. Víctor, ¿por qué empezaste a trabajar con este tema del suicidio? Sí, justamente, pues me parece que siempre ha sido un tema bastante complejo desde que se empezó a visibilizar un poco. De hecho, algo que me ha interesado mucho es que este tema durante mucho tiempo fue visto como un tabú. Entonces, estamos en un momento donde es importante que ese tema ya no se vea de esta forma, ¿no? Ya no se vea como algo para silenciarse, como algo difícil. Sé que es difícil, pero de entrada a veces lo silenciamos, a veces no queremos hablar de ello por temor. Incluso esto es algo que me llevó a estudiar este tema, porque es algo de lo cual no se había hablado desde hace mucho tiempo, ¿no? De hecho, me parece que en los últimos años, yo creo que los últimos 10, es cuando se empieza a hablar más de este tema. Pero es justo por eso, de ahí la importancia de esto, ¿no? Porque es importante saber qué hacer en caso de que alguien conocido, alguien de nosotros nos encontremos en esta situación, saber, por ejemplo, cómo preguntamos a la persona, cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a acercar, qué hacemos en caso de que haya algún familiar,
algún amigo al que tengamos que canalizar, por ejemplo, a una institución de salud. Entonces, justo en esta parte fue algo que me llevó a este tema, ¿no? Sobre todo también creo que algo que ha faltado mucho en nuestra sociedad es hacernos mucho más sensibles al tema del suicidio, ¿no? Porque regularmente falta mucha empatía en cuanto a entender el dolor de la otra persona. Y bueno, eso es parte de lo que me llevó un poquito a este tema. Ujú. Claro. Entonces, definitivamente, es importante hablar de suicidio, sobre todo, para prevenirlo, ¿no? Existen, pues, algunas ideas en donde pensamos que si tocamos el tema, pues, vamos a generar, que alguna persona tenga, pues, mayor riesgo. Sin embargo, no, en realidad, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante dentro de, pues, algunas creencias, algunos mitos. Pero bueno, en general, ¿por qué es importante hablar de suicidio, Víctor? Okey, justamente, siendo a lo mejor un poco redundante en lo que iba diciendo, la Ujú, primera parte tiene que ver con dejar de verlo como un tabú, porque justo se ha visto desde el temor, y a veces en ese mismo temor nos impide que podamos hacer algo por la persona, nos impide que podamos hacer algo por aquella persona que está sufriendo, por aquella persona que está adoleciendo, y entonces, justo desde ahí, ¿no? La primera parte es visibilizarlo, y de hecho, por ejemplo, este espacio es para hablar de esto, para hablar de este tema que muchas veces incluso se ha criminalizado, ¿no? Se ha guardado. Es un tema, voy a decirlo así, ¿no? Pero es como un tema que está implícito y entonces es necesario hacerlo explícito para poder trabajar con él. Por otro lado, me parece que es importante, ¿por qué más es importante? Para dejar de mirar al individuo como un problema individual. Claro que hay una situación muy particular que se puede gestar en las personas que se encuentran en esta condición, pero también es importante contemplar que la persona es parte de una sociedad y como parte de una sociedad también tiene diferentes contextos de participación. Entonces, ¿qué está pasando con este individuo que es participante en cada uno de estos contextos y que también lo están influyendo, que también, claro que están impactando en él? Entonces, justo, por ejemplo, ¿no? En 1897, Durkheim, que es considerado uno de los padres de las ciencias sociales por algunos, él empezaba a visibilizar este fenómeno como un fenómeno social también. Durante mucho tiempo se había visto como un fenómeno individual. Sin embargo, en el momento en el que él escribe su libro de suicidio, de hecho me gustaría presentárselos, El suicidio de Emil Durkheim. Él empieza a hablar de que el fenómeno suicida es el resultado de una falta de integración del individuo en la sociedad. Entonces, justo por eso me parece que de ahí la importancia, ¿no? Ver al individuo, pero también ver a ese individuo que está teniendo una influencia de los diferentes contextos sociales, empezando por ahí, ¿no? Y bueno, como lo comentaba también, la parte de saber qué hacer en caso de que nosotros nos encontremos en riesgo, o también una persona llegada a nosotros también se encuentra en ese riesgo. ujú. Exacto, es importante, hablarlo porque generalmente, pues, lo que intenta hacerse es evitar ese tema, ¿no? Bueno, existen, muchas personas que a la mejor han considerado, la idea de suicidarse como una forma para salir de sus problemas, como una forma para terminar con, un dolor que están sintiendo. Y bueno, pues, no se lo pueden comentar a nadie por pena o porque tienen miedo de preocupar a los demás, o porque, bueno, finalmente también forma parte de el mismo problema, es decir, puede ser que alguien piense que no tiene una solución, que es un estorbo para la familia, y entonces puede ser que en algún momento haya mencionado la idea de es mejor que yo estuviera muerto o es mejor, mi familia estaría mejor si yo no estuviera aquí. Y entonces, cuando alguien menciona eso, generalmente las personas lo que hacen es decir: "No, ¿cómo crees? Tienes muchas razones para vivir", y tratan de tapar un poco, pues, bueno, esto que verbaliza la persona, quizá con
con frases que tienen como una buena voluntad. Sin embargo, esto muchas veces no ayuda. Entonces es importante hablar de suicidio precisamente para poder prevenirlo, ¿no? Y de igual forma, para que las personas que han tenido alguna ideación suicida sepan qué hacer en ese momento, ¿no? Y que sepan que, bueno, pues actualmente es considerado como es un problema de salud pública, alrededor del mundo. Y bueno, pues sí, ha incrementado mucho, pero precisamente si tenemos una mejor educación, si tenemos como mayor apertura a escuchar que hay herramientas que nos pueden ayudar a salir adelante, pues quizá podamos ayudarnos a nosotros mismos o ayudar a algún familiar que está en riesgo en caso de ideación suicida, ¿no? Entonces, sí es importante hablarlo, eh, y eso nos va a ayudar un poco a quitar, bueno, a irnos quitando como creencias erróneas, ¿no? Víctor, Ujú. oye, y bueno, ¿cuál es el panorama del suicidio en México actualmente? Okey, justamente, qué buena pregunta. Justamente hace poquito el INEGI, publicó las cifras actuales de suicidio, y estamos hablando de que actualmente hay una cantidad de 7,818 suicidios por año. Entonces, de hecho, me gustaría leerles un poco acerca de estos datos, porque me Mm, parece que es algo bastante relevante, Lili, en este caso, ¿no? Estamos viendo que es la tercera causa de muerte entre las personas que tienen 10 y 24 años de edad. De entrada, esa parte es bastante alarmante porque nos está hablando de que niños ya están consumando el suicidio. Nos está hablando de que, y de hecho la población más vulnerable son los jóvenes entre 10 y 24 años, pero ya nos está hablando de esa alarma, ¿no? De que niños, adolescentes están pensando y están optando por esta opción. Entonces, justamente de ahí también la importancia, ¿no? ¿Qué se está haciendo y qué está pasando con nuestra sociedad en general? También no hay que olvidar, por ejemplo, que estamos en un contexto de pandemia y claro que influyó, pues esta condición por la que hemos pasado todos en estas cifras que están presentándose actualmente. Por ejemplo, también es la sexta causa de muerte en las personas que tienen entre 25 y 34 años de edad. La novena causa de muerte entre las personas que tienen 35 a 44 años de edad. Eso hablándolo por grupos de edad. Sin embargo, quisiera a lo mejor comentarles un poco de la parte histórica. Hay tres autores que justamente han hablado del avance del suicidio en México. Borges en 2010, Jiménez y Cardiel en 2013. Ellos nos decían que del 2000 al 2005 había un aumento en el suicidio juvenil. Entonces, partimos a lo mejor de este tiempo donde se empezó a ver este fenómeno en crecimiento. Viene el 2007, donde se vuelve una de las primeras causas de muerte. Y entonces en el 2013 ya se había vuelto una constante. Ahorita estamos hablando de que lo que queremos evitar es que se convierta en una normalidad. Y me parece que ahorita estas cifras llegan a ser alarmantes porque justo nos están hablando de que esto se está convirtiendo en esa constante y en esa normalidad. Entonces, pues vienen justamente las estrategias que podemos ir implementando para evitar este tipo de situaciones. Por otro lado, hay algo que ha llamado mucho la atención, porque justamente en este fenómeno, por cada 4 varones que consuman el acto, una mujer es quien lo consuma. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Nos habla de diferencias importantes entre el sexo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Ha habido muchas cosas, de hecho, se han analizado distintas variables, pero hay algo que es importante, por ejemplo, mencionar en cuanto a los varones, que es la letalidad. Por un lado, parece ser que los hombres suelen ser más letales en ese sentido, pero también tiene que ver con la poca expresión emocional. No sé, hay algo que a mí me gusta mucho mencionar y es que, ¿qué pasa con nuestras emociones? Las emociones es un tema que apenas también se está visibilizando más y entonces, si yo reprimo mi emoción, me voy a afectar a mí. El cuerpo incluso a veces llega a ser síntomas. Si yo intensifico mi emoción,
voy a tener una afectación con los otros y claro que conmigo. Entonces, algo que también está generando este fenómeno es que como sociedad, como personas, como individuos, no estamos sabiendo mediar nuestras emociones, no las estamos calibrando. Entonces, ¿qué pasa con ello? Sabemos que a veces como varones solemos guardar más esas emociones, las reprimimos. Entonces, a veces no tenemos esos espacios para expresarlas. ¿Qué pasa con esto? Pues entonces se empiezan a recurrir a alternativas como el exceso de alcohol, a veces otros espacios donde se pueden correr riesgos, donde hay cuestiones de impulsividad, donde hay cuestiones individualistas también, porque a veces el no compartir lo que me está pasando o el querer guardármelo, porque a veces vienen estas ideas también de querer ser fuerte, todo eso va influyendo en cómo, pues finalmente puede llevarnos a un acto como estos. Por otro lado, también algo importante que me parece importante señalar, que ha mencionado el INEGI, es que, por ejemplo, Chihuahua y Aguascalientes son los dos estados de México donde hay mayor tasa de suicidios. Y por otro lado, también Guerrero y Veracruz son los estados con menor tasa de suicidios. Entonces, creo que algo interesante, Lili, es empezar a pensar qué está pasando en estos estados en particular que pues se está generando, ¿no? Una mayor tasa de suicidios en particular, ¿no? Creo que va a ser importante, a lo mejor para futuras investigaciones o para futuros análisis, justo mirar estas poblaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con ellas? Pero sí, de entrada me parece que el panorama de suicidio en el presente es este, ¿no? En particular. Y luego viene el aumento, claro, pero ese es otro tema. Ujú. ¿Ha aumentado, el suicidio en los últimos años en México? Sí, justamente sí ha habido un aumento. De hecho, igual también tengo unas cifras que me gustaría compartirles. Por ejemplo, me voy a ir desde 1950, porque la tasa de suicidios en México desde 1950 era de 1.5 suicidios por año. Estamos hablando de que en el 90 ya hablábamos de 3.4 suicidios por año. En el 2000 empieza a haber una cifra de 3.7, 2008 empezamos a hablar de 4.5 y en el 2020 ya estamos hablando de 6.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, claro que justo esto ya nos está hablando de ese aumento, ¿no? Si nos vamos a lo mejor a números, pues también vamos a ver ese aumento, ¿no? De hecho, estos datos los podemos obtener de dos fuentes de información, que son los anuarios estadísticos y los certificados de defunción, que ambos son pertenecientes al INEGI. Y entonces, desde ahí, ¿no? Es la parte donde sí hay un aumento progresivo y que es justo la alarma, ¿no? Lo que nos está ya generando este, pues es esta urgencia, ¿no? De poder seguir interviniendo, seguir previniendo, seguir pensando en alternativas para poder afrontar esta situación que no solamente nos compete como familias, como personas, sino también como sociedad en general. Entonces, sí ya hay un aumento progresivo. Este, oye, bueno, me imagino que, pues, ahorita tal vez muchas personas se están preguntando, ¿cuáles son los factores de riesgo y signos de alarma relacionados con el suicidio, ¿no? Tomando en cuenta que ya ha ido incrementando y que desafortunadamente, pues, muchas personas están tomando pues, esta opción, ¿no? Que finalmente no es una solución. Em, Quizá hemos tenido alguna persona cercana o quizá, como lo comento, ¿no? Las personas que están viendo el programa en algún momento han tenido alguna ideación suicida o quizá, bueno, alguna mamá, que esté preocupada por su hijo o por algún adolescente. Eh, ¿Qué factores yo tendría que, observar para considerar que mi familiar o mi ser querido está en riesgo de cometer suicidio? Okey, okey. Esa pregunta realmente es muy compleja, porque hemos visto que hay múltiples factores, ¿no? Me gustaría comentarles a lo mejor algunos
que recientemente se han analizado en esta pandemia. Y claro que hay muchos más, pero por ejemplo, en la familia y en la pareja, algo que se ha visto como un factor detonante es la violencia doméstica. Aquí, por ejemplo, también podemos hablar del abuso, del consumo de alcohol y otras sustancias, que como vemos, pues es también una forma en la que las personas, pues buscan, ¿no? A lo mejor sacar estas emociones. Sin embargo, también es un factor de riesgo, la desintegración familiar, los conflictos de pareja. Aquí, por ejemplo, podemos hablar también de divorcios. Es importante aquí señalar que aquí en particular con los divorcios, ¿no? El hecho de que permanezcan juntos, no quiere decir que sea mejor. Más bien nos está hablando de que es importante que durante el divorcio o una separación haya un proceso adecuado, donde, por ejemplo, los hijos que son menores de edad, que están en estas edades en riesgo, no sean vulnerables, no sean a lo mejor este depósito de síntomas que a veces como padres se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahí esa es la importancia. Puede haber otro factor de riesgo son las pérdidas recientes, cuando entramos en un proceso de duelo. Hablando ya de los factores de riesgo sociales, estamos hablando, por ejemplo, de los estresores financieros. Por ejemplo, muchas personas se quedaron sin empleo en esta pandemia. Entonces, claro que eso puede ser detonante de empezar a pensar en el suicidio, de planearlo, de intentarlo. El aislamiento social también es algo que puede ser un factor. Y entonces venimos de una pandemia donde muchas personas se aislaron, muchas personas por cuestiones de salud también tuvimos que encerrarnos y resguardarnos más bien. Entonces, pues viene esa parte, ¿no? Donde también eso fue un factor de riesgo. Psicológicos. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de trastornos mentales, por ejemplo, como la depresión. Y esta parte es bastante importante porque la depresión es uno de los trastornos mentales que se ha vinculado más al suicidio. No quiere decir que sea el único, pero sí es uno de los que se presenta mucho más en correlación con este fenómeno. Y la depresión es muy compleja. Realmente estamos hablando de que cuando una persona entra en una cuestión de depresión, pues hay tristeza continua durante 15 días mínimo, casi todo el tiempo, casi todas las horas. Estamos hablando de que hay falta de interés en actividades cotidianas, falta de motivación, estamos hablando de que hay aislamiento social, puede haber dificultades con el sueño o dormir demasiado, puede haber también situaciones con la alimentación, falta de concentración. Entonces, un mismo trastorno ya nos lleva a muchas otras cosas que analizar. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de la impulsividad, de la ansiedad, entre otras cosas, ¿no? Ahorita están sonando algunos cohetes, pero no se escuche tanto. Este, pero bueno, dentro de esto también podemos hablar de los pensamientos de desesperanza. A veces una persona puede perder la esperanza de continuar. Y entonces ahí estamos hablando. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho y que es la siguiente. ¿Cómo te ves en un año? ¿Cómo te ves en 3 años? ¿Cómo te ves dentro de un mes? Entonces, a veces no necesariamente le vamos a preguntar a la persona directamente, pues cuestiones relacionadas al suicidio. Lo recomendable sí es hacerlo, pero ¿qué pasa si de repente yo le pregunto a una persona, ¿cómo te has visto dentro de un mes, un año, 5 años? Si la persona no tiene una respuesta, puede ser que desde ahí ya estemos detectando que hay un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo no me proyecto a futuro, ¿qué está pasando en mi vida actual? Para que yo no me vea más adelante, para que yo no construya metas, para que yo no pues construye a lo mejor alternativas de vida, incluso mirar los logros también es importante. Y bueno, algo también, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud, justo en este 2011, llevó a cabo me parece que fue un simposio donde se hablaba de estas variables. Entre ellas también agregaron el miedo a las personas, miedo al futuro, miedo a las condiciones de vida. Entonces, de entrada el miedo al futuro ya nos está hablando de que puede haber un conflicto con el proyecto de vida. Y bueno, ahí agregando a lo mejor algunas otras, Lili, estamos hablando ya de los pensamientos directos relacionados con el suicidio y la muerte. Estamos hablando de la impulsividad,
de la dificultad para resolver problemas. Y entonces eso también nos lleva a muchas otras interrogantes, ¿no? Si yo no soy capaz de resolver situaciones en mi vida cotidiana, claro que me va a ser demasiado invasivo. También, por ejemplo, la búsqueda del perfeccionismo. Si yo soy perfeccionista, pero a la vez tengo poca tolerancia a la frustración, esas equivocaciones, mi mente las va a percibir como algo muy severo. Y entonces eso va a implicar, ¿no? Que también pueda ser un riesgo, pérdida del sentido de vida y bueno, a veces también esto que comentábamos, ¿no? Involucrarnos en situaciones de riesgo, sentirme atrapado, sofocado. Por otro lado, me gustaría mencionar otro aspecto que es muy importante, la violencia autoinfligida. ¿Qué pasa con esto? Generalmente cuando hablamos de violencia autoinfligida, hablamos del daño que me hago a mí mismo. Entonces, hablamos de que de repente puedo cortarme, puedo arrancarme las cicatrices, puedo a lo mejor jalarme el cabello, cortármelo, puedo a lo mejor pellizcarme. Y entonces, si yo no tengo formas de sacar el estrés, de sacar o expresar mi emoción adecuadamente, voy a encontrar esas alternativas. Y algo que se ha encontrado, por ejemplo, en muchas investigaciones, es que más del 50% de las personas que han intentado o cometido algún suicidio también han tenido presencia de este tipo de conductas de violencia autoinfligida. Y bueno, principalmente eso, y agregando también, por ejemplo, el escribir una carta, ¿no? Si ustedes de repente en sus pequeños o pequeñas, de repente en alguna persona cercana, descubren una carta, eso es un factor de riesgo, ¿no? Es importante, claro que abordar a la persona y no dejarlo pasar. Esos serían algunos, Lili, sé que son bastantes, pero justamente, ¿no? Si nosotros detectamos que hay más de uno de estos, claro que ya nos está hablando de una situación de riesgo. Ujú, así es. Pues sí, es muy importante bueno, es importante poner atención eh, a que las personas, si hay algún cambio en su rutina o si están dejando de hacer cosas que para ellos antes eran muy importantes, si vemos que la persona se empieza a aislar, si observamos, como dices, ¿no? Que en algún momento tiene este tipo de conductas como el cutting, simplemente el hecho de mencionarlo, pues pueden ser alertas, ¿no? Son formas de que la persona te está pidiendo ayuda. Em, definitivamente, bueno, me parece que estos factores que mencionas, pues podemos observar que el suicidio tiene factores emocionales, puede haber factores emocionales que influyan, puede haber también factores biológicos en el caso de alguna enfermedad o que la persona tenga pues algún diagnóstico, esquizofrenia, algún trastorno de personalidad, este, y bueno, los factores sociales, ¿no? Que es obviamente la parte de, pues, un medio hostil, ¿no? La economía familiar o el haber crecido también, pues, quizá en un lugar con violencia, ¿no? Entonces puede ser ahora sí que una mezcla, puede ser solamente factores emocionales, ¿no? Que quizá la persona pues haya tenido alguna vivencia que para él haya sido difícil de enfrentar emocionalmente, como un abuso sexual, la pérdida de un ser querido muy importante. Entonces, independientemente de la edad, siempre es importante escuchar a nuestros seres queridos, siempre es importante, pues creo que la base de todo es la comunicación, ¿no? Y bueno, una escucha activa. Em, y bueno, Víctor, tenemos algunos comentarios Ah, de, claro, claro. Sí. de las personas que nos están viendo. Y bueno, pues quiero mandar saludos a Verónica Jiménez. Muchas gracias por conectarte. Jorge Medina dice saludos desde Chetumal. Anem Mont nos manda saludos. Vero Correa, saludos, Verito. Adriana dice excelente tema, saludos. Mela Pérez, saludos desde Mm, Mexicali.
Blanquis Pérez nos manda saludos. San Germán Gaby dice, ¿podrían repetir las cifras, porfa? No sé si le puedas repetir las Ah, cifras, claro, claro. Víctor. Claro que sí, los podemos repetir. Mira, por ejemplo, en México actualmente estamos hablando de 7.818 suicidios por año. En este caso, en el año 2020, que fue del que tenemos, pues por obvias razones, el último reporte de cifras. Ujú, ok. Em, ¿Víctor? Sí, 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 Ah, aquí ya, estoy. se fue un poco el audio. Ah, Ok, sí, 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 aquí sí, estoy. ok, muchas gracias. Y bueno, San Germán, bueno, esperamos que se haya respondido tu pregunta. Yeudiel Colón, bueno, él habla acerca de esto que mencionamos, de, bueno, cómo se sienten las personas o qué pueden estar experimentando las personas que tienen alguna ideación suicida. Y sí, generalmente es la desesperanza y la incertidumbre, ¿no? Como lo mencionó Víctor, quizá podríamos platicar un poquito más de eso más adelante. Viviana PL dice, totalmente de acuerdo, perder la estabilidad financiera o no poder cubrir las necesidades básicas puede ser un detonante. Sí, por supuesto, sobre todo, bueno, no sobre todo, pero si alguna persona es proveedor de familia y se siente como atrapado o muy presionado, pues sí, sí puede ser un factor detonante, ¿no? Ujú. Sí, Robs claro que sí. González dice, gracias por el tema. Dice, hay cierta, Yeudiel Colón dice, excelente ejemplo. Aifa Amal dice, ¿hay cierta edad en la que exista un mayor riesgo de suicidio, Víctor? Sí, claro. Como lo comentábamos ahorita, los jóvenes son quienes más se encuentran en riesgo. 15 a 24 años, si extendemos la cifra, 15 a 29 años de edad. Esta es la edad que más la gente se encuentra en riesgo y justo, ¿no? Ahorita estamos viendo pues las razones por las cuales está ocurriendo esto, ¿no? Vemos que pues, ya vimos, ¿no? Un montón de factores de riesgo que están pues ahí interviniendo, ¿no? En esta situación, pero sí, 15 a 24 años y 15 a 29 si extendemos más este, pues el periodo de edad. Ujú. Ok. Este, dice, saludos desde Río Grande, Zacatecas, de Yeudiel Colón. Sí, efectivamente, pues, bueno, vamos a seguir charlando un poco. Me llamó un poco la atención pues acerca de, bueno, cómo se puede sentir una persona que en algún momento, pues, ha expresado alguna ideación suicida, ¿no? Y algo que en algún momento escuché de un especialista es que generalmente no es que las personas tengan, bueno, quieran dejar de, no es que las personas quieran morir o dejar de vivir, sino que lo que quieren es dejar de sentir ese dolor, ¿no? Sí, O no quieren, ser una carga para las personas, sobre todo si son personas, como lo comentamos, que en algún momento tienen algún diagnóstico de salud mental. Puede ser que en algún momento sientan que pues no pueden ya más con ello y entonces no quieren ser una carga para la familia. Puede haber sentimientos de culpa, y bueno, en general hay como sentimientos de desesperanza, es decir, no hay forma, piensan que no hay forma en la que ellos puedan solucionar esos problemas, ¿no? Hay algo que se llama la visión tipo túnel, Víctor. Bueno, me claro. imagino que Sí. tú lo has checado, ¿no? En donde las personas pues solamente pueden ver hacia un lado, ¿no? Y no alcanzan a ver todo el panorama de las alternativas o las soluciones que puede haber a su problema. No sé qué pienses, Víctor. Sí, sí, justamente. Efectivamente, ¿no? Cuando una persona está pensando, está planeando o está intentando ya como tal el suicidio, se genera esa visión de túnel. Y esa visión de túnel tiene que ver con solamente ver, como tú lo dices, Lili, solamente ver una alternativa. ¿Qué pasa con esto? El problema es que cuando una persona se encuentra en ese estado, imagínense que la mente
entra como en un modo avión, como nuestro celular cuando lo ponemos en ese modo, no sale nada, pero tampoco entra nada. Entonces, pareciera ser que a veces cuando nosotros hacemos afirmaciones, le estamos diciendo a la persona cosas como échale ganas, sigue adelante, tú puedes, pues esas cosas puede ser que no funcionen en esos momentos. ¿Por qué? Porque la persona tiene esa visión de túnel, voy a decirlo así, pero con las paredes estructuradas hacia una sola visión. Y entonces, estando en ese modo, difícilmente va a poder atender a lo que otros le están compartiendo. Ahí, por ejemplo, viene la importancia de la pregunta, porque preguntar es algo muy importante. Eh, la pregunta, por mínimo que sea, va a generar una reflexión. Entonces, si nosotros empezamos a preguntar cosas como, ¿has pensado en el suicidio? ¿Has planeado suicidarte? ¿Has pensado en la muerte? ¿Has intentado el suicidio? Estas preguntas van a permitir que se empiece a visibilizar y a poder brindar un apoyo si es que la persona sí lo ha hecho, si es que sí lo ha pensado, si es que lo ha planeado, si es que lo ha intentado. Si nosotros no lo preguntamos, difícilmente vamos a poder saber si la persona se encuentra en una condición de riesgo. Entonces, de entrada, la primera parte es preguntar, ¿no? Incluso esto me lleva un poquito, Lili, a mencionar, ¿no? Que hay un programa que justo se llama Preguntar, Persuadir y Referir, que nos habla de lo que tenemos que hacer cuando una persona se encuentra en este riesgo. La primera parte justamente es preguntar. La segunda es persuadir a la persona a pedir ayuda, ya sea menor de edad, sea mayor de edad. Es importante llevarlo con un adulto si es que es menor de edad, ¿no? Con un orientador en caso de que sea alguna persona en alguna escuela, en alguna institución, con un profesor, con un familiar, para que nosotros como adultos o como redes de apoyo de la persona podamos incluso sugerirle ya llevarlo con un profesional de la salud o a una institución donde puedan apoyarlo, ¿no? Donde podamos apoyarlo, donde podamos ya brindarle una evaluación más específica de lo que está pasando, porque a veces también se necesita el apoyo psiquiátrico. De hecho, es recomendable en casos de suicidio. Y bueno, principalmente es esto, ¿no? Preguntar, persuadir y referir a la persona a pedir ayuda. Y también esto que venías diciendo, Lili, porque cuando nos enteramos de una situación así, a veces queremos regañar a la persona y eso es algo que no debemos hacer. No debemos regañar, no debemos juzgar, incluso no aconsejar, porque a veces puede haber consejos que pueden ser un poquito peligrosos. Y ahí la mejor alternativa es escuchar empáticamente, preguntar, persuadir y referir a la persona a una institución de salud o a un profesional que pueda hacerle una evaluación más pertinente en este caso. Ujú. Sí, por supuesto. Como lo comentas, bueno, ah, Víctor, Sí, ¿sí? sí, sí, Ah, aquí ya. estoy contigo. Sí, 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 De repente te dejo sí. de escuchar, pero bueno, así como lo comentabas, bueno, tocar el tema así abiertamente pues es algo que lejos Ujú, de lo que se piensa, puede ayudar a la persona, porque precisamente como todo el mundo huye del tema, pues esa persona no tiene como dónde compartirlo, a dónde acudir, ¿no? Es que si lo menciono se van a espantar, es que si lo menciono, pues van a pensar que estoy mal, o a lo mejor lo he mencionado y la gente pues empieza a decir cosas, ¿no? Pues si la vida es muy bonita, ¿no? Y bueno, puede ser algo liberador para la persona, si lo ha llevado como en secreto, o si lleva como pues un dolor muy grande, puede ser liberador que alguien abra el tema, ¿no? Porque entonces va a decir, ah, ok, entonces ya lo están mencionando, entonces, ok, pues esto me puede dar como el parteaguas para que yo pueda decir qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? En realidad, sin que ujú. me juzguen. Sí, Entonces, bueno, pues es importante platicarlo en familia, digo, para empezar a generar como una cultura diferente, ¿no? De educación en cuanto a la salud mental. Y, bueno,
dentro de esta parte donde nos imaginamos o pensamos que hay ciertas cosas que no debemos decir, o a veces pensamos, nos quedamos con ciertas frases, ¿no? Que escuchamos comúnmente, que dicen que alguien que te dice que se va a suicidar no lo va a hacer. Entonces, ¿por qué? Porque te lo está diciendo, ¿no? O también dicen, a veces a nosotros nos preguntan en la línea, no, bueno, es que si alguien te llama, entonces no se quiere suicidar en realidad, ¿no? Creo que esto entra dentro de los mitos y creencias acerca del suicidio. ¿Cuáles son estos mitos más comunes, Víctor? Sí, exactamente. En esto que comentas, Lili, hay muchos mitos, muchas creencias, y me gustaría partir de esta que comentaste, y que suele ser esta, ¿no? Quien lo dice, no lo hace. Esa es la creencia, ese es como el mito. Sin embargo, se ha encontrado justamente que las personas que lo dicen, sí lo hacen, ¿no? Justo más del 75%. Y la cifra es alarmante, ¿no? Más del 75% de las personas que dicen que se van a suicidar, sí lo hacen, sí lo hacen. Entonces, estamos hablando de que hay casos en los que tal vez no, 25% de personas que tal vez no lo hagan, pero no son la mayoría. La mayoría, quien lo dice, sí lo hace. Y entonces eso me lleva a otra creencia, Lili. Por ejemplo, a veces se menciona que la persona quiere llamar la atención. Y entonces, claro que sí quiere llamar la atención, pero no en un sentido peyorativo, no en un sentido, voy a usar la palabra negativo, ¿no? Pero no en un sentido negativo. Eh, ¿No es acaso justamente lo que está pidiendo la persona, esa atención, ese poder ser escuchada, ese poder no ser ignorada, ese poder ser mirada? ¿Qué pasaría si cambiamos a lo mejor la palabra atención por estas tres palabras, ¿no? En lugar de quiere llamar la atención, quiere ser mirada, quiere ser escuchada, quiere no ser ignorada, entonces va cambiando. Claro que la persona sí quiere esa atención. Y bueno, aquí viene otra creencia que me gustaría compartirles, que dice que hablar de suicidio incitará a las personas a que lo intenten. Justo algo que hemos venido diciendo es que el hablar de este tema permite en realidad que se pueda apoyar a la persona. Entonces, no hablar de ello no permite ese espacio de expresión y es más probable que la persona se encuentre en riesgo. Otro, por ejemplo, es que los suicidios suceden repentinamente. A veces se llega a escuchar mucho que hay personas que piensan que los suicidios ocurren así. Sin embargo, no es así. Los suicidios realmente llegan a tener ciertas señales de alarma, ¿no? Ahorita ya vimos factores de riesgo. Generalmente cuando ocurre un suicidio, las personas, la familia, las personas allegadas se van dando cuenta de esos signos de alarma ya hasta después del suicidio consumado. Y a veces es normal que ocurra así porque no se ha visibilizado como tal este fenómeno. Y bueno, el último que me gustaría compartirles es que se piensa a veces que las personas que sufren depresión son las únicas que se suicidan. Como hemos visto y como bien también nos has dicho, Lili, no es así. Puede haber algún trastorno de personalidad, alguna condición de impulsividad, puede incluso no haber ningún trastorno mental, pero ¿qué nos lleva a pensar eso? Que el sentido de vida no se está construyendo, que hay algo que está pasando con la persona y ese sentido de vida, y por ello ahí viene tanto el proyecto que podemos planear hacia nosotros mismos y hacia el futuro, ¿no? Pero bueno, estas serían algunas de las creencias que podemos escuchar en torno a este tema. Hay muchas más, ¿no? Muchísimas más. Sin embargo, creo que esas son pertinentes mencionarlas. Ujú, así es. Y bueno, también, bueno, recordé una, ¿no? Que una persona que a lo mejor tuvo un intento de suicidio, pero que se salvó, pues a lo mejor solamente quería llamar la atención, ¿no? Sobre sobre esta frase de quiere llamar la atención.
Creo que sí es importante mencionar que el simple hecho de que alguien llegue a lastimarse o simplemente tomarse algún medicamento o que tenga que llegar a llevar a cabo un acto de estos para llamar la atención, pues ya es un signo de alarma, ¿no? ¿Qué Sí, tanto dolor puedo tener o qué tanta dificultad para comunicar lo que me está pasando debo tener como para tener que hacer algo así para que tú me veas, ¿no? O para que alguien me pregunte cómo estoy. Entonces, sí es importante, pues, hacer caso de esto de que, entre comillas, ¿no? De querer llamar la atención. Es más bien como una forma de pedir ayuda. Ujú. ujú, Em, bueno, pues hablando un poco de esto de conocer cuáles son los factores, creo que también es muy importante mencionar, pues, de qué manera, puedo yo ayudar, ¿no? Si tengo un familiar o si yo mismo en algún momento he pensado en ideaciones suicidas, em, ¿cómo puedo prevenir el suicidio o cómo puedo ayudar a alguien que yo observe que esté en riesgo? okey, sí, justamente, cuando veamos a lo mejor una persona que esté en riesgo, si nosotros somos el adulto y es un menor de edad, de entrada tenemos que tener mucho cuidado voy a decirlo así, ¿no? Pero con objetos punzocortantes, con todos los artículos de limpieza, todo eso es importante que se tenga resguardo. Por otro lado, como les comentaba, creo que es importante justo referir a un profesional de la salud y también acompañar a una institución de salud. En este caso, es importante a veces ir ya, dependiendo del nivel de riesgo, pero sí es importante acudir incluso a un hospital psiquiátrico. Pero también dentro de esto hay muchos factores preventivos, ¿no? Por ejemplo, esto que ya veníamos dibujando, ¿no? El proyecto de vida. ¿Qué tanto yo tengo ya un proyecto de vida? ¿Qué tanto yo reconozco esos logros que he tenido? ¿Qué tanto yo tengo metas a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? ¿Qué tanto yo tengo actividades agradables y prácticas de autocuidado? Porque el tema del cuidado también es un tema que se puede desglosar en muchas cosas y nos lleva a muchas áreas de nuestra vida, ¿no? ¿Qué tanto yo me cuido en el área física? ¿Qué tanto yo me cuido en el área espiritual? ¿Qué tanto yo me cuido en el área emocional, psicológica, en mis actividades de ocio y diversión? Entonces, todo eso son factores también que nos pueden ayudar a prevenir el pensar incluso en el suicidio, ¿no? Participar, por ejemplo, en actividades que me permitan reducir el estrés. ¿Qué tanto yo tengo actividades de relajación? Entonces, son muchos factores, ¿no? Que pueden ser preventivos del suicidio, ¿no? Y están los interventivos, que ya justo podemos empezar por el preguntar, el persuadir y el referir a una institución de salud para que se pueda hacer una evaluación más pertinente. Y justo también, ¿no? A partir de eso, ¿qué tanto yo puedo ser una red de apoyo? ¿Qué tanto yo estoy escuchando a la persona? ¿Qué tanto realmente me está interesando lo que me está diciendo mi amigo, mi familiar, mi hijo, mi papá, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, de entrada creo que esos serían algunos de ellos, ¿no? Sobre todo también, aquí viene un tema también bien importante, ¿no? Sé que nos queda poquito tiempo, pero eh, ¿qué pasa, no? Si de repente alguien cercano a mí está en este riesgo, ¿y qué pasa si esta persona sí llega a consumar el suicidio? Viene la parte en donde la familia, donde la sociedad, donde las personas allegadas también tienen un impacto. Y entonces es pertinente mirar a estas personas, porque justo se ha demostrado también en algunos estudios que más de 21 personas son impactadas después de un suicidio. Entonces, eso ya nos está hablando de que tenemos que mirar a esas personas. ¿Por qué? Porque habrá sentimientos de tristeza, habrá rabia, habrá frustración, puede haber este aturdimiento también, esto que conocemos como shock, ¿no? Que entra la persona y empieza a explicarse
qué fue lo que sucedió. A veces no se asimila en esos momentos. Vienen también pensamientos de culpa y esto es algo de que se presenta muchísimo. A veces uno se pregunta si pudo haber hecho algo distinto, si no se hizo nada. Entonces ahí, pues es recomendable justo ir trabajando sobre la aceptación. Importante que eviten tomar decisiones importantes después de ese deceso. Es importante que tengan esos espacios para expresar lo que se siente, lo que se piensa, seguir trabajando sobre prácticas de cuidado, evitar el consumo de sustancias también y bueno, justamente también pedir ayuda profesional, porque estamos hablando de que también puede haber más personas en riesgo después de consumado el suicidio de alguien allegado. Entonces, muy importante sí tener ese espacio para mirar a esas personas, Lili. Pero sí, principalmente esa parte, creo. Ujú, sí, claro que sí. Bueno, además de los casos de riesgo, también está cuando ya se ha consumado el acto, pues sí es importante que la familia, los seres queridos busquen apoyo psicológico profesional, ya que, pues sí, finalmente es un duelo, pero es un duelo que se vive de manera distinta. Sí. Ajá, en algunos casos, pues sí, puede ser que existan otros familiares que puedan estar en el mismo riesgo, ¿no? De repetir la misma situación. Entonces, por favor, bueno, algo importante pues es esto, permitirse vivir el dolor, buscar ayuda y bueno, pues voy a hacer un comercial, si Ujú, pueden marcar a la línea, nosotros en Simisae, que es el centro, el centro del doctor Simi de salud emocional. Estamos las 24 horas del día, los 365 días del año. Siempre hay alguien que les pueda contestar, siempre hay alguien que los escuche. Por favor, márquenos y bueno, pues en algún momento, si requieren de una atención presencial, pues podemos buscar alternativas de instituciones para que puedan acudir a terapia. Así es, Víctor. ujú. Sí, sí, ¿no? Y justamente, ¿no? Creo que es importante pues haber hablado de este tema y bueno, recuerden a las personas que nos están viendo que podemos ayudarles, que podemos apoyarlas, que podemos ayudar a construir estas alternativas con esta situación psicológica y claro que con otras, ¿no? Porque vemos que de una a veces se desprenden muchas otras y pues bueno, es importante que no se deje para después, que en el momento en el que ya detecten alguna situación de riesgo, o incluso alguna situación que ya esté interfiriendo en su vida, que sí tengamos pues esta práctica de cuidado para no esperar a que avance un poquito más. Pero sí, principalmente eso, y, y sí, esta parte. Okey. Bueno, pues ya estamos, para terminar el programa. Bueno, yo me despido. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Víctor, por No, gracias a ti, acompañarnos. Lili. Por favor, sigan compartiendo el programa. Yo creo que puede ser de ayuda para muchas personas. Y bueno, pues ya únicamente, un saludo para Feliz, qué interesante tema y que lo hablen de esta forma. Y Mateo nos dice: "Gracias por compartir". Pues muchas gracias por, ver el programa y bueno, pues los esperamos el próximo jueves a las 6 p.m., por este mismo canal. Y bueno, pues, Víctor, pues muchas gracias, te mando un saludo y pues nos estamos, comunicando próximamente. Sí, muchísimas gracias, Lili. Y pues justamente pues un saludo a todos los que nos van viendo, ¿no? Jazmín Gómez, Eugenia, Mateo, Pamela Palomino, Yudiel Colón, y pues muchísimas gracias, Lili, por la invitación. Y pues esperemos, ¿no? Que visibilizar este tema nos ayude a profundizar en él y a generar una prevención del mismo. Pero sí, Ujú, muchísimas gracias. perfecto. Muchas gracias, hasta pronto, que tengan buena tarde. Hasta pronto, cuídense mucho.